¿Qué país tiene la mejor marina de Latinoamérica? ¿Brasil, Chile o Perú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? A opinión personal, actualmente existen 3 países que tienen unas armadas muy bien equipadas en la región, pero ¿cuál de las 3 es la más poderosa? Para dar respuesta a esa pregunta, a continuación vamos a conocer con qué buques de superficie están equipadas estas marinas. Asimismo, conoceremos sus submarinos y su aviación naval. Y por último, conoceremos sus buques de apoyo al combate, como buques tipo LHD, LPD y AOR. Aclarado este punto, te pido de favor que veas todo el video antes de comentar. Y bueno, sin más, empezamos. Empezamos por orden alfabético. Buques de combate de superficie de Brasil. Actualmente, la Marina de Brasil está equipada con 5 fragatas clase Niterói, que tienen como arma principal los misiles antiaéreos Aspire 2000 de 25 km de alcance y los misiles Exocet MM40 Block 1 de 70 km de alcance, una fragata tipo 22 Batch 1, una corbeta clase Inauma y una corbeta clase Barroso equipada con misiles MM40 Block 2. Buques de combate de superficie de Chile. Actualmente la Armada chilena está equipada con 3 fragatas multipropósito tipo 23 especializadas en guerra antisubmarina y además recientemente fueron modernizadas con radares TRS-4D y el misil antiaéreo de guía activa CAM de 25 km de alcance. 2 fragatas clase Adelaide especializadas en defensa antiaérea equipadas con misiles estándar SM-3A de 170 km de alcance y misiles Evolvet Sea Sparrow ESSM de 50 km de alcance. 2 fragatas multipropósito clase M equipadas con misiles Exocet MM40 Block 3 de 180 km de alcance. Una fragata multipropósito tipo 22 equipada con misiles antibuque Harpoon de 125 km de alcance y 3 lanchas misileras clase SAR-4 equipada con misiles antibuque IAI Gabriel MK2. Buques de combate de superficie de Perú. Actualmente, la Marina de Guerra del Perú cuenta con 8 fragatas misileras clase Lupo equipadas con misiles antibuque Exocet MM40 Block 3 y misiles antibuque Automat MK2. Ambos misiles tienen un alcance de 180 km. 6 corbetas misileras clase PR-72P equipadas con misiles antibuque Exocet MM38 y 2 corbetas de la clase Pohang, una de ellas equipada con misiles antibuque Automat MK2 Block 2. Y después de haber conocido los buques de superficie de estas armadas, ahora toca conocer sus submarinos. Empezamos otra vez por orden alfabético. La Fuerza Submarina de Brasil cuenta actualmente con 8 submarinos en servicio, 5 submarinos de la clase IKL 209-1400 denominados como S-30 Tupi, S-31 Tamoyo, S-32 Timbira, S-33 Tapajo y S-34 Ticuna, y 3 submarinos de la clase Scorpion denominados como Riachuelo S-40, Humaita S-41 y Tonelero S-42. Este último submarino entrará en servicio en los próximos meses. Estos submarinos están armados con misiles antisuperficie del tipo Exocet SM-39 Block 2 y torpedos pesados F-21. La Fuerza de Submarinos de Chile cuenta actualmente con 4 submarinos en servicio. Estos son 2 submarinos del tipo 209-1400L denominados como Comandante Thompsons SS-20 y Capitán Simpsons SS-21 y 2 submarinos clase Scorpene denominados como General Carrera SS-22 y General O'Higgins SS-23. Estos submarinos están armados con misiles antibuque Exocet SM-39 y torpedos pesados Black Shark. La Fuerza de Submarinos de Perú cuenta actualmente con 6 submarinos en servicio, 2 submarinos tipo 209-1100 denominados como Bob Islay y Bob Arica y 4 submarinos tipo 209-1200 denominados como BAP Casma, BAP Antofagasta, BAP Chipana y BAP Pisagua.
Estos submarinos están equipados con torpedos pesados SUT-264. Y ahora vamos a conocer cómo está equipada la aviación naval de estas tres marinas. La aviación naval de la Marina brasileña está equipada con 6 helicópteros de guerra antisubmarina y asalto Sikorsky SH-60B Seahawk artillados con misiles aire-superficie Penguin, 16 helicópteros H-225M artillados con misiles antibuque Exocet AM-39 Block 2, 8 helicópteros Super Lynx Mk-21B recientemente modernizados y armados con misiles aire-superficie SIA SCUA. En cuanto a la fija, tienen en servicio a 6 aviones A4K Skyhawk modernizados y llamados localmente AF-1 y 9 aviones P-3 Orion equipados con misiles antibuque AGM-84L Harpoon Block 2. La aviación naval de la Armada de Chile está equipada con 3 aviones de patrulla marítima Caza C-295 Persuader, 2 aviones de patrulla marítima P-3 ACH Orion y 5 helicópteros AS-532 CS Cougar equipados con misiles antibuque AM-39. La aviación naval de la Marina de Guerra del Perú está equipado con 2 aviones de patrulla marítima Fokker 50 MPA convertidos a plataformas SIGINT, 2 aviones de patrulla marítima Fokker 60 MPA. En cuanto a la rotatoria, tienen en servicio a 5 helicópteros antisubmarino y de ataque Kaman SH-2G Super Sea Spray equipado con misiles AGM-65D Maverick y torpedos Mk-46, 3 helicópteros de guerra naval Sikorsky OH-3H Sea King armados con misiles Exocet AM-39 y 5 helicópteros antisubmarino Augusta Bells AB-212 ASW. Y por último, conoceremos los buques de apoyo al combate. La Marina de Brasil tiene como principal buque de proyección estratégica un buque LHD portahelicópteros denominado como Navío Aerónomo Multipropósito NAM, el cual puede operar con hasta 18 aeronaves, y un buque de asalto anfibio del tipo LPD clase Fudre denominado como Bahía G40. Contando además con un buque de reaprovisionamiento logístico clase Gastão Mota G23. La Armada de Chile tiene como principal buque de proyección estratégica un buque de asalto anfibio del tipo LPD clase Fudre denominado como Sargento Aldea LSDH-91, contando además con un buque de aprovisionamiento en alta mar de la clase Henry J. Kaiser denominado como Almirante Montt AO-52. La Marina de Guerra del Perú como principal buque de proyección estratégica cuenta con 2 buques de asalto anfibio del tipo LPD de la clase Macassar, denominados como VAP Pisco y VAP Paita, contando además con un buque de reaprovisionamiento logístico denominado como VAP Tacna. Y bueno, como podemos apreciar, en cuanto a flota de superficie, la Armada chilena está mejor equipada que Brasil o Perú, y también diría que la flota peruana está mejor equipada que la brasileña actualmente. En cuanto a submarinos, la Marina de Brasil es de lejos la mejor equipada, seguida de Chile, que si bien tiene menos submarinos que Perú, la clase Scorpion son tecnológicamente muy superiores. En cuanto a la aviación naval, la Marina de Brasil otra vez está por encima, seguido de Perú y sus helicópteros Kaman SH-2G Super Sea Sprite y luego Chile. Y en cuanto a los buques de apoyo al combate, Brasil es el único que tiene un portahelicópteros en servicio además de un LPD. Perú este año ya pone en servicio su segundo LPD y Chile cuenta actualmente con solo un buque del tipo LPD.